Para seguir adentrándonos en este laberinto de la inteligencia artificial, contamos también con la presencia de Daniel Benchimol. Él es consultor de la industria editorial en materia de estrategias digitales, licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires y director de la agencia Proyecto 451, con una newsletter llena de información que le recomiendo muchísimo. Y su ponencia va a ser la edición en la era de la inteligencia artificial, impacto económico, cultural y literario. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores del Fórum, al Gremi, por la invitación a formar parte de este espacio. Para mí es un honor enorme. Tuve la posibilidad en estos 10 años de estar varias veces presencialmente desde aquel lado del foro, también asistiendo en forma virtual. Ahora tengo el placer de poder vivir en esta ciudad y es un poco más sencillo que pueda participar aquí, así que encantado. Mi intención, como siempre, es tratar de problematizar la inteligencia artificial, en este caso, las nuevas tecnologías y cómo nos desafían, cómo nos generan nuevos riesgos, pero también nuevas oportunidades. Es tratar de ayudarlos a pensar en qué situación nos encontramos hoy frente a tal vez uno de los desafíos más grandes que hemos tenido como seres humanos. La presentación va a tener dos grandes bloques. El primero es tratar de entender en qué punto nos encontramos hoy. Tratar de, dentro de todo, darles algunas pinceladas a ustedes para comprender cuál es el estadio actual de la tecnología, cuando hablamos específicamente en lo que tiene que ver con nuestra labor. Y luego, ya sí quiero profundizar en, creo yo, 5 grandes dilemas, problemas, riesgos, oportunidades, que no son tan obvios, que creo que no son de tan común conocimiento, que tal vez no todos han visto regularmente y que nos puede ayudar un poco a pensar el futuro. El futuro. Definamos, esta es una consigna que estoy tratando de provocar insistentemente en cada espacio que tengo oportunidad. Definamos cuál va a ser nuestro futuro en los próximos 1000 días. Esta es mi propuesta. Ya sea para cada uno de ustedes como individuos, ya sea dentro del proyecto, la editorial, la librería que coordinen, ¿no? 1000 días es un periodo de tiempo, estamos hablando de unos 3 años, es un periodo de tiempo suficientemente interesante como para que podamos planificar y entender hacia dónde van estas tecnologías, qué es lo que nos están queriendo provocar, qué cosas creemos que pueden llegar a funcionar y cuáles no, y a partir de ahí tomar ciertas decisiones en dónde nos queremos formar, qué recursos queremos incorporar, de qué manera queremos hacerlo, cuáles son nuestros valores como seres humanos y de qué manera queremos relacionarnos con las tecnologías. Hay infinidad de interrogantes que podemos empezar a plantearnos y podemos empezar a tomar definiciones de aquí a cómo queremos estar o en qué lugar queremos estar dentro de 1000 días. Es importante también saber que como seres humanos somos horribles definiendo el futuro. Para esto siempre cuento como una anécdota. En el año 1903 el New York Times publicó un ensayo, un artículo de un matemático, astrónomo, diciendo que no éramos capaces los seres humanos de poder generar objetos que volaran en el espacio. En ese momento había un debate sobre si podíamos realmente generar algo como un avión y había muchos accidentes y no se lograba lograr este objetivo. Y este experto, que era un científico muy reconocido del momento, dijo que íbamos a tardar cerca de 10 millones de años en construir el primer objeto que volara por el espacio. Se tardaron 10 meses y fue el primer vuelo de los hermanos Wright. Entonces, somos horribles en sentido y en el otro, ¿no? Y por lo menos desde mi punto, nunca traté de predecir el futuro porque me parece que no es algo que hacemos bien. Sí es tratar de entender qué es lo que nos está ocurriendo hoy y a partir de ahí dar algunas pinceladas y algunas tendencias. El año pasado, desde lo que es mi equipo, hicimos una encuesta que tuvo varios cientos de respuestas dentro del propio sector, de profesionales que trabajan en el sector en América Latina y en España. No los voy a aburrir con la encuesta está pública, pero en donde hay claramente una visual de tensión de dos polos. Ahí está como un poco pequeño, bueno, creo que ustedes lo ven mejor. De dos polos, ¿no? Quienes entienden que esto nos va a llevar a otro estadio como seres humanos, a experimentar la creatividad y el conocimiento y teniendo una amplificación de nuestro mundo, y quienes ven que esto es un horror. Es un horror, la verdad que trabajar intelectualmente y producir contenidos utilizando inteligencia artificial es el horror mismo y es de alguna forma desprestigiar toda la labor que hacemos como humanos. Me gustaría pedirles que levanten las manos a cada uno de ustedes y ver en dónde se encuentran. No los voy a exponer, pero claramente cada uno de ustedes se encuentra más inclinado en un lado y en el otro. Y tengo que serles honestos, yo soy un péndulo que va de un lado y el otro. A medida que profundizo y conozco más del tema,
Por momentos me entusiasmo enormemente porque veo y no puedo creer que como seres humanos hayamos sido capaces de crear una tecnología así. Y por momentos me horrorizo, pero me horrorizo sobre todo por las posibilidades negativas que puede generar esta tecnología. Suelo decir que no le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a los seres humanos usando la inteligencia artificial y lo que podemos provocar con una herramienta así. ¿De qué estamos hablando? Tratemos de tomar una dimensión de qué estamos hablando y qué tan grande es esto. Y para mí una dimensión es la dimensión económica. Conocemos el proyecto Manhattan, del cual hemos tenido la posibilidad de profundizar mucho más con la excelente película de Oppenheimer. Es un proyecto que nos llevó al desarrollo de algo horroroso como fue la bomba atómica y para lo cual se invirtieron cerca de 34.000 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos invirtió 34.000 millones de dólares. Ajustado por inflación, esos son solamente 4 meses de inversión privada de inteligencia artificial. El proyecto Apolo probablemente hasta la fecha era el proyecto en términos de inversión económica más grande que haya hecho la humanidad. Implicó cerca de 280.000 millones de dólares, 12 años de trabajo y 400.000 personas interviniendo en el proyecto para lograr llegar a la Luna. Hay quienes dicen que nunca llegamos. En esta competencia bélica de la Guerra Fría contra Rusia, ¿no? Esta fue la inversión, 280.000 millones. Es la misma inversión que han hecho Alphabet, Meta y Microsoft en cerca de un año. De esto estamos hablando. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque claramente, un poco siguiendo la línea de Jorge, claramente estamos hablando de algo que nos excede por mucho, que hay cuestiones geopolíticas, hay cuestiones económicas, hay cuestiones sociales, y nosotros como actores tratamos de defender, proteger lo nuestro, nuestra industria, nuestro sector, pero estamos hablando de algo que es muy grande, nos estamos enfrentando a algo de una dimensión. Probablemente no hubo nunca un proyecto en la humanidad que llevara tanta inversión económica como el que estamos teniendo hoy. ¿Por qué? ¿A dónde va esta inversión? Que es tal vez lo más relevante. ¿A dónde se destina? Bueno, no solamente se destina a investigación, a tecnología, a desarrollo, a avance de la evolución, sino sobre todo a generar infraestructura. Hoy, la inteligencia artificial que tenemos a disposición no tiene capacidad como para atendernos, si ese fuese el término, a todos los seres humanos si todos lo usáramos. No hay una capacidad para poder servir a toda la sociedad. Y esto es lo que se busca. Lo que se busca es desarrollar esta infraestructura para que pueda estar completamente disponible e integrada en todos los dispositivos y en todos los softwares. Nos guste o no, yo estoy haciendo quiero hacer una radiografía, estoy tratando de correrme de la opinión. Insisto, por momentos me genera entusiasmo, por momentos me genera espasmos, pero es un poco la realidad. La realidad es generar infraestructura, lo cual tiene un poco un problema, y ahí vinculo con lo último que señalaba Jorge, de que por un lado tenemos cómo los modelos han sido entrenados con contenido, con propiedad intelectual, con los contenidos que ha producido el sector editorial. Pero la generación de infraestructura tiene que ver con que los usuarios pueden usar la tecnología. Entonces, independientemente del rol que hayan tenido o que tengan OpenAI, Meta, Microsoft o la que fuera, los usuarios pueden usar la tecnología y pueden volcar contenido legal o contenido ilegal, y usar la tecnología. La tecnología va a estar vinculada e integrada en todas nuestras aplicaciones, en todos nuestros dispositivos, si es que ya no lo empieza a estar. Y este es un poco el objetivo de la infraestructura. Para entender un poco realmente en dónde nos encontramos, lo importante es entender que tal vez lo más interesante de la inteligencia artificial no es lo que hace, que muchas veces nos sorprende, y ahora quiero mostrarles algunos ejemplos porque creo que no todos están familiarizados con las capacidades que hoy tiene la tecnología, sino entender cómo ha aprendido lo que hace. La gran revolución y la gran transformación que estamos vivenciando tiene que ver con el deep learning, con la capacidad de las máquinas de aprender. Y quiero que entiendan un poquito esto. Año 2014, una película como Her nos proponía algo de ciencia ficción, hablar con las máquinas y enamorarnos de las máquinas. Esto hoy es un problema, no voy a profundizar, pero ya hubo casos muy concretos de personas que han establecido un vínculo sentimental con GPT o con sistemas o modelos similares. Ya es una realidad. Es una realidad, y siempre me asombra la poca capacidad de asombro que tenemos con los avances tecnológicos, ¿no? Podemos hablar con las máquinas, podemos conversar con voz o con texto, y ya dejó de ser novedad, ya no nos sorprende más. Pero esta era la fase 1, no sé si todos están familiarizados, pero en el desarrollo de la inteligencia artificial se establecen unas 5 fases. La fase 1 nos llevó décadas, desde la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, que es donde empiezan los primeros atisbos del desarrollo de la inteligencia artificial, a días de hoy. Pero saltar de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 nos ha llevado un periodo de 2 o 3 años. 2015 se desarrolló el primer modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial.
un primer modelo que me permitía a mí, a partir de escribir un texto, generar una imagen y que la IA pudiese entender qué es lo que le estaba pidiendo y pudiese componer una imagen. Y generaba estos mamarrachos de aquí, ¿no? O sea, fíjense por ahí, ¿no? Una persona escribía que quiero un pingüino mirando a la derecha, caminando en la nieve, y generaba eso que realmente no se entiende, es un mamarracho. Pero estamos hablando del año 2015 y los ingenieros que estaban detrás de esto habían entendido que había algo muy interesante detrás de esto, que realmente era una cuestión de mayor volumen de datos, de mayor computación, de lógicas algorítmicas para pasar de esto a esto. En un periodo de 9 años de desarrollo, en donde tenemos fotos de personas que no existen, que no han existido nunca, y que a mí todavía a día de hoy se me pone la piel de gallina pensar que esa familia no existe o no ha existido nunca, pero en donde tenemos que entender, y para mí este es uno de los principios, no estamos hablando de una IA que genera imágenes, porque en definitiva eso es anecdótico. Digo, puede generar imágenes, puede editar imágenes. Algunos lo comparan con un Photoshop potenciado, con esteroides. No importa ese asunto. El asunto es que es una IA que entiende muchas más cuestiones que la imagen. O sea, entiende cuestiones culturales, entiende cuestiones de vestimentas, entiende cuestiones de cómo es una fotografía, una selfie en un periodo histórico específico. O sea, tiene un contexto de conocimiento que es lo que permite generar este tipo de imágenes. Voy a ser muy rápido, con algunas ideas, pero para familiarizarnos de en qué punto nos encontramos hoy. Y después voy a ir, creo yo, a lo más jugoso que son las transformaciones. Esta es una foto mía. Hoy las herramientas de inteligencia artificial, claramente es una foto mía, perdón. Hoy las herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer muchas cosas como quitar a las personas que nos han molestado de una foto. Esto es muy cómodo para los turistas que caminan, por ejemplo, por la Barceloneta o por la Plaza Cataluña y quieren una imagen despejada, que es imposible si no es con inteligencia artificial. Puedo pedirle que me genere más imagen que no está visualmente dentro del plano de la imagen original y entiende perfectamente qué es lo que podría haber en ese espacio. Puedo pedirle ser una portada al estilo de la revista New Yorker. Puedo pedirle ser una obra dentro del MoMA, puedo pedir ser una taza, puedo pedir ser una remera. Pero mucho más. Fíjense esto. Esto es, digamos, ya aquí entramos en el terreno de en dónde nos encontramos hoy. Año 2015, les decía, aparecían los primeros modelos de generación de imágenes con texto. Año 2024, esos modelos han alcanzado un nivel de excelencia en donde es imposible distinguir una foto y saber si es real o no, lo cual genera una enorme cantidad de problemas en todos los sentidos. O sea, estamos hablando de que la realidad ya no se puede comprobar a partir de las imágenes o los videos. Año 2025, donde nos encontramos hoy, nos encontramos en empezar a incorporar más control, en que las herramientas de inteligencia artificial nos permitan tener control sobre aquello que hacemos. Esto, en este caso, yo le doy a la inteligencia artificial simplemente 3 imágenes. Una playa en Portugal, un libro de anagrama, la portada de un libro de anagrama, no le di el libro, no se preocupen, y una mujer. Simple. Tengo a la mujer leyendo el libro en la playa. Tengo a una mujer caminando por Barcelona, el mismo libro de anagrama y un paseo hermoso también en Barcelona. La mujer leyendo ahí el libro en ese lugar. Es tan simple como combinar esto. Piensen lo que nos significa a nosotros, o sea, es como todo el tiempo un contraste, ¿no? Porque por un lado sentimos, bueno, esto nos incorpora muchas herramientas y muchas posibilidades en términos de comunicación, en términos de marketing, en términos de hacer visibles los libros. También tenemos que empezar a pensar que esto es un commodity, que todos lo tenemos y por lo tanto, bueno, hay que ver en dónde está nuestro real valor en esto. Y lo que hablaba antes, ¿no? La peligrosidad de poder generar contenidos que aparentan ser reales y no lo son. Pero puedo más, puedo decirle a la IA simplemente que haga esto. Soy una inteligencia artificial y quiero denunciar que aquí hay un señor que me obliga a decir lo que él quiere. O, que se pasó el ejemplo anterior. Soy una inteligencia... Perdón, ¿eh? Bueno, no importa, era... Terminar plataforma y todavía estoy procesándolo. Es un libro que te lo tira todo a la cara, sin filtro. Te deja con un mal cuerpo que no veas. Digo, es una mujer que no existe, que está diciendo lo que yo quiero que diga, sobre el libro que quiero, en el lugar que quiero, y no me toma más que una indicación. O sea, aquí estamos hablando de simplicidad, de bajo costo, de eficiencia. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en lo que se denomina la era de los agentes, algo que tal vez más o menos algunos conocen o saben. A mí, personalmente, quiero ir
y quiero empujar en esta dirección. Quiero entender que la inteligencia artificial lo que nos hace es potenciarnos como equipo, y si somos un equipo editorial de 4 personas, por ejemplo, saber que tenemos colaboradores y no pensar en la idea de un reemplazo de tareas. Un poco es mi mirada y mi intención de empujar esto. Pero quiero que vean estos ejemplos. Ejemplos concretos de lo que es hoy capaz de hacer la inteligencia y que tal vez no todos están familiarizados. Lo que ven ahí es una foto tomada por mí en una hermosa librería en Bolonia. Y le pido a la inteligencia artificial que mire esta imagen y me devuelva un Excel con todos los libros que están aquí. Hoy estamos en esta fase, en una fase en la cual no es solamente una IA que me da una respuesta en base a un conocimiento. Estamos hablando de una IA que es capaz de ver, aquí están viendo las capacidades de visión, que es capaz de usar herramientas o generar las herramientas que necesita para amplificar la imagen y para visualizarla con más nivel de detalle, y que es capaz de buscar información sobre cada uno de esos libros en Internet para completar la información que le pido, porque además le pido que me incorpore el autor y creo que la editorial o algo más, y es capaz de generarme un Excel con todo eso que vemos ahí. No estamos hablando de una IA que nada más me da una respuesta, estamos hablando de una IA que genera tareas. Siguiente ejemplo. Le digo a la inteligencia artificial que me desarrolle un escandallo editorial. Quiero poder tener una herramienta que me permita calcular los costos de producción y poder tener una cierta previsibilidad de ventas y demás. No sé cómo hacer esa herramienta, hacer un tipo de herramienta así. Tendría que contratar a alguien para poderlo llevar adelante o lo que fuera. Bueno, le pido a la IA que me la genere. La IA hoy tiene capacidad de desarrollar proyectos simplemente indicándole qué es lo que quiero que tenga esa herramienta. Y el resultado final es realmente un escandallo editorial, en donde lo puedo personalizar y ajustar como quiera. Digo, les quiero dar como ideas de cosas que hoy tienen ustedes a la mano, ¿no? Posibilidades que ustedes tienen a la mano. No solamente estamos hablando de una herramienta que genera respuestas. Le digo a la inteligencia artificial, hablamos mucho ayer del Romantasy, le digo a la inteligencia artificial, voy a diseñar una nueva colección de libros de Romantasy, porque estamos todos un poco en esa línea. Quiero que mires en Internet los 20 libros que más han vendido, los que son los bestsellers en el New York Times o en Amazon, y que analices las portadas de esos 20 libros y me des un informe sobre las características que tienen esas portadas, para luego yo poder pensar si quiero ir en esa misma dirección o incluso no, poder contrariar un poco esto, ¿no? Y la IA empieza a investigar. O sea, aquí estamos hablando de una suerte, este es el concepto de agente, ¿no? Y el concepto de agente llevado al mínimo lugar, esto puede extrapolarse mucho más arriba, pero un agente que hace la tarea que yo podría hacer, que es empezar a navegar por Internet, mirar, si se fijan, si llegan a verlo ahí, son cientos de páginas que mira, blogs, artículos periodísticos, videos en YouTube, para entender el fenómeno del Romantasy, para ver las portadas, y me devuelve un informe completo con todas las características visuales que tienen las portadas de Romantasy. A nivel estético, a nivel de elementos gráficos, a nivel de tipografías. Un informe que nos sería extremadamente rico si queremos diseñar o pensar las portadas de los próximos libros. Es decir, estamos hablando de una herramienta que no me da respuestas. Estamos hablando de una herramienta que hace tareas, que ejecuta tareas de una manera bastante parecida a la que las hace un ser humano. De hecho, me puede adaptar este mismo informe a una visualización gráfica, infográfica, en donde puedo ver los resultados y puedo entender cuáles son las características que hacen diferente a una portada de Romantasy. Lo importante para entender esto y lo importante para entender el proceso de deep learning y el proceso de aprendizaje es que nada de esto era posible, no solamente hace un año, les diría a principios de año. Nada de esto era posible a principios de año. Cada 6 meses tenemos saltos de un nivel cuántico en cuanto a las capacidades y a las posibilidades que tiene la IA. Y probablemente si yo les muestro esto mismo en el Fórum Edita, que ojalá me inviten y el año que viene, probablemente si les muestro esto me van a decir, pero esto es cosa de todos los días, ya lo sabemos. Y vamos a ver otras cosas que van a ser infinitamente más asombrosas. 5 grandes transformaciones que creo yo que provocan la inteligencia artificial y que colateralmente nos impactan más, nos impactan menos. Creo que las tienen que tener como presente. Hay cosas que son más evidentes, otras que no, pero por lo menos son cosas que están ocurriendo ahí y que para quienes producimos libros, contenidos, deberíamos estar un poco en alerta. Número 1. El valor del conocimiento, el valor entendido como precio del conocimiento, está cayendo de forma cada vez más acelerada. Quiero darles el dato concreto para que lo entendamos. A inicios de 2023, cuando estábamos un poco en la disrupción de ChatGPT, procesar un libro como una obra de Harry Potter completa, que son unas 800.000 palabras, para una inteligencia artificial tenía un costo aproximado de unos $24. O sea, que una IA pudiese o
leer o escribir un volumen semejante de contenido tenía un costo de $24. Hoy, con inteligencias artificiales infinitamente más avanzadas, porque realmente el salto es exponencial en cuanto a sus capacidades, el costo es de $0,05. Y la curva sigue en esa dirección. Esto lo pueden ver muy claramente en esta gráfica. Esta gráfica lo que trata de demostrar es cuál es el costo de usar la inteligencia artificial y cuáles son los modelos de inteligencia artificial y sus capacidades. Y vemos que, por ejemplo, perdonen que ahí lo tengo muy pequeño yo, vemos que el modelo GPT-4o, que hasta hace poquito tiempo era como el modelo bisagra más relevante que había, es un modelo que comparado con lo que ven arriba, que aparece un nombre muy raro, pero ahora les voy a explicar, que es el GPT-OOS120B. Es un modelo muy importante para nosotros, pero es un modelo que es gratuito, es un modelo que es completamente gratuito, cuyo uso es totalmente gratuito y que tiene las mismas capacidades de las que tenía el modelo más importante y el modelo que estaba en el estado del arte a principios de este año. Este modelo, les decía, es muy relevante porque es un modelo de tipo open source. No voy a entrar en tecnicismos, sé que para muchos de ustedes será familiar y para otros no sabrán de qué les estoy hablando, pero básicamente la tecnología open source para nosotros, para nuestro sector, es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con estas herramientas en entornos totalmente privados y seguros. O sea, podemos usar un modelo de inteligencia artificial con capacidades como ChatGPT en nuestro ordenador en forma privada, en forma gratuita y en forma segura. O sea, podemos realmente estarles compartiendo nuestros libros sin saber que del otro lado va a pasar nada. Y podemos pensar planes de marketing o comunicación o lo que fuera. Bueno, ahí vemos una IA trabajando de esa manera. Quiero traer esta imagen simplemente como recordatorio. Esta es una foto que tomé en Barcelona en el apagón, en el momento del apagón que todos hemos vivido, que muchos no lo habrán vivido como un momento de plenitud o de alegría, pero hay gran parte de la sociedad creo que lo ha transitado de una manera, no digo feliz, pero alegre, ¿no? Es un momento muy, muy especial en donde veíamos a las personas en esta situación, ¿no? En la calle, hablando, conversando y con una radio. Los modelos de inteligencia artificial open source son modelos que encapsulan todo el conocimiento dentro de lo que puede ser un dispositivo móvil, o sea, en esa dimensión de magnitud. Estamos hablando de que podemos incorporar las capacidades que tiene un GPT dentro de un dispositivo móvil, sin conexión a Internet, y teniendo el acceso a todo ese conocimiento. O sea, piensen que en una situación de este tipo podemos tener una IA, pero no solamente en este tipo, en cualquier situación en las cuales no tenemos acceso a Internet, hoy podemos tener todo el enorme conocimiento de todas las enormes capacidades de una IA en un dispositivo. 2. Las siguientes no son tan extensas, no se preocupen. Les decía, el volumen del conocimiento, y esto para que lo piensen, el volumen del conocimiento, en términos de quienes sabemos que dentro del sector editorial muchos producen conocimiento. El negocio es producir conocimiento o distribuir conocimiento o problematizar alrededor del conocimiento. Bueno, ¿qué pasa cuando el valor del conocimiento baja, ¿no? 2. El tiempo, esto es un poquito complejo, pero lo voy a tratar de simplificar. El tiempo de las tareas que puede hacer la inteligencia artificial evoluciona y se duplica cada 7 meses. Es decir, si hace 7 meses era capaz de resolver tareas que a un humano típicamente le llevaban media hora, hoy es capaz de resolver tareas que típicamente nos llevan 1 hora. Y esto se va duplicando. Y si vamos siguiendo esta escala, que es una escala exponencial, insisto que somos muy malos para pensar en el futuro, pero si esta escala continúa de esta manera, en 2 o 3 años vamos a tener una inteligencia artificial que pueda hacer una labor de una jornada completa de cualquiera de nosotros. Es un poco la línea, ¿no? La idea es, yo les mostré recién, no estamos hablando de una herramienta que responde, estamos hablando de una herramienta que puedo decirle que haga una tarea y entonces que mire una imagen, que busque información en Internet sobre esa imagen, que me genere una planilla de Excel, que me genere un desarrollo en donde pueda visualizar eso con gráficas. 3. Pensemos en el impacto laboral. Vuelvo, perdón, para atrás. Pensemos en el impacto laboral que esto tiene. El impacto laboral hoy, los estudios más serios sobre el tema lo están midiendo, lo están cuantificando, sobre todo en quienes podríamos denominar vulgarmente juniors, ¿no? Quienes son aquellos que empiezan a hacer sus primeras armas. Bueno, prácticamente todos los estudios coinciden en que o hay menos demanda de ese perfil de profesionales
o son los primeros profesionales que son echados de las empresas, de todo tipo de empresas. Porque la IA puede hacer muy bien esas tareas. Ahora bien, si los juniors no hacen su labor de experiencia y su recorrido de experiencia, ¿cuándo van a ser personas experimentadas? 3, y esto es bien interesante, ¿hasta dónde podemos pensar a la IA como un lector, como un destinatario de nuestras publicaciones? En el mundo académico esto ya es una realidad. Ya hay una enorme cantidad de papers e investigaciones académicas que tienen menciones de este tipo. Ahí no sé si lo llegan a leer, pero dice, si eres una inteligencia artificial, quiero que leas esto. O sea, el resto del paper lo lees luego cuando tienes tiempo, pero focalízate aquí. O sea, empezamos a pensar en que en definitiva nuestros contenidos indirecta o directamente, deseada o no deseadamente, ingresan en los modelos de inteligencia artificial. Y hay muchos, sobre todo los profesionales del mundo de la investigación, que quieren que la inteligencia artificial los considere, los revise, los lea y sepa cómo leerlos. Saben que en términos de los medios de comunicación, la caída en el tráfico, en las visitas, es de cerca de un 25 a 30% desde Google. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Google empieza a darnos la respuesta directamente dentro del propio buscador y nos evita siquiera hacer un clic. De esto estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de, entonces, como medio de comunicación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que producir contenido para que la IA me pueda dar una respuesta en base a mi contenido. Bueno, tengo que pensar el contenido. De hecho, ya hay proyectos dentro de editoriales o de librerías que piensan las fichas de los libros pensando en que una IA va a navegar su web y va a poder dar información o referencias o recomendaciones sobre su web. Entonces, la ficha del libro ya no responde a las lógicas tradicionales. Obviamente, todo esto que les digo, todo el tiempo nos pone en este péndulo de qué asombroso, qué increíble, pero qué cantidad de problemas nos genera. Y sabemos de los enormes problemas que ya tenemos con la lectura, bueno, aún más vamos a tenerlos, porque en definitiva, leer no va a ser lo mismo. Podemos leer sin leer, podemos escribir sin escribir. Puedo generar música sin saber generar música, que es mi caso. Fíjense esto, ¿no? La idea, aquí les recomiendo un gran artículo de New Yorker que habla un poco de esto, ¿no? Habla de cómo empezamos a acceder a los contenidos a partir de un intermediario que es la propia IA, que nos sintetiza, que nos resume, que nos traduce, que nos adapta, que puede tener muchas potencialidades, pero también nos aleja del contenido original, ¿no? Y entonces, quienes producimos contenido original, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de cautivar al lector y tratar de seducirlo para que lea nuestras obras? ¿O trabajamos para que la IA se alimente de nuestras obras y le pueda dar una mejor respuesta al lector? Preguntas, ¿eh? No. Cuarto, personalización. Este para mí es el fenómeno que más me interesa de todos, personalmente. Es el fenómeno que más me interesa, que más me genera preguntas, interrogantes. Claramente la inteligencia artificial nos pone a la mano la personalización de los contenidos como nunca antes. Siempre fue como una idea, ¿no? Siempre fue como una idea bonita poder personalizar el aprendizaje, poder personalizar la educación, poder personalizar... Pero hoy es una realidad concreta. Técnicamente es una realidad concreta. Yo puedo aprender en base a mis conocimientos, en base a mis capacidades, en base a mi historia. Puedo acceder a una historia, ya sea que la quiera consumir en formato audio, ya sea que la quiera consumir en formato video. O sea, la tecnología me permite hoy personalizar la forma en la cual quiero consumir el contenido. Esto que ven aquí es un primer proyecto de algo que claramente va a empezar a aparecer, que se llama Showrunner, que curiosamente Amazon ya le dio una buena cuota de inversión, que permite generar videos breves, como pequeños capítulos de series, en tiempo real en función del pedido del usuario, ¿no? El usuario puede generar un Netflix a medida. Quiero a Brad Pitt en una historia de aventuras y amor en Barcelona con otra persona y me va a construir esa. Y técnicamente, lo que quiero que sepan es que técnicamente esto va a ser totalmente posible, como les mostré ese pequeño fragmento de antes. El asunto es si esto va a ser aceptado o no por la sociedad, si va a haber mercado, de qué manera se va a desarrollar el mercado, pero técnicamente esto va a ser posible. Claro, otra vez, vuelvo para atrás un segundo, otra vez esto, así como por un lado a mí por lo menos me entusiasma, y creo que es una herramienta muy potente poder aprender de forma personalizada, por otro lado sabemos de los enormes peligros que tiene y ahora los voy a detallar, ¿no? La personalización no tiene solamente que ver con esto, la personalización tiene que ver con algo, por lo menos para lo que están tratando de empujar las plataformas, que tiene que ver con no tener
una inteligencia artificial que nos hable a todos por igual. Sabemos que a día de hoy GPT tiene 800 millones de usuarios en el mundo interactuando con la herramienta. No solamente tiene que ver con esto, sino con que cada uno de nosotros tenga una IA totalmente personalizada para cada uno de nosotros. ¿En base a qué? En base a la memoria, en base a la conexión con nuestros datos. Fíjense que aquí yo estoy usando, esto es una tontería, pero tal vez no todos lo saben. Yo estoy conectando ChatGPT con mi calendario, con mi Gmail, y puede saber todo sobre mis correos, y puede saber todo sobre mi calendario. Cada uno decide un poco sus líneas de privacidad, pero en definitiva lo estoy alimentando con cierta memoria para que el modelo también me asista a mí de una manera mucho más completa y mucho más personalizada. 5 va muy en línea con lo que les contaba antes. Ahí el video no se me está reproduciendo, no sé por qué, pero no importa, es decorativo. Ahora les voy a mostrar otra cosa. La construcción de contenido en tiempo real. Aquí ya me voy un poquito más a futuro, pero para entender cosas que se están trabajando a día de hoy y que son latentes y que son reales. Digo, no solamente estamos hablando de la capacidad de pedirle a una tecnología que me genere un contenido y pedirle un cambio y que me genere otro contenido, sino que en tiempo real poder ir interactuando con ese contenido. Y quiero que vean un ejemplo en el mundo del video. O sea, piensen hacia dónde vamos con el mundo del video cuando puedo generar este tipo de interacciones con un contenido que estoy produciendo. O puedo en tiempo real estar interactuando con aquello que quiero que suceda en la escena. ¿Y qué sucede también con el texto? Esto que ven aquí es algo que todavía está en una fase muy beta, que es Gemini Diffusion, que trabaja con una lógica que es radicalmente distinta a la lógica con la cual estamos habituados con los modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial construyen lenguaje de una manera parecida a como lo construimos nosotros, palabra tras palabra. Piensan, razonan, escriben de una manera parecida a nosotros. Nosotros no podemos pensar la totalidad, ¿no? Siempre pensamos y vamos construyendo lo que vamos diciendo progresivamente. Y es así como funcionan los modelos de lenguaje. Este modelo no. Este modelo genera contenido abruptamente, de golpe y con una sola intención. Y lo que le permite hacer esto es generar contenido en tiempo real. Por ejemplo, un contenido que puede ser lo que fuera, puede ser una estrategia de marketing, puede ser un documento de investigación, puede ser lo que fuera, no importa el contenido, pero genera un contenido y lo genera en 8 idiomas diferentes en un proceso de 7 u 8 segundos. Esta es un poco la línea, ¿no? La línea de poder tener contenido que se pueda generar en tiempo real y que yo pueda interactuar o manipular en tiempo real. Un poco en línea negativa, o para tener una mirada crítica sobre todo esto, se habla de lo que es la teoría del Internet muerto, ¿no? La teoría de, claro, tenemos una inteligencia artificial que nos permite personalizar el contenido y adaptarlo a nuestras necesidades. Pero también sabemos el poder de las plataformas, el poder de las redes sociales, ya con sus capacidades de curación de contenidos algorítmicas. O sea, ya sabemos lo fácil que le resulta a Instagram o a TikTok entretenernos y atraernos, o a Netflix. Bueno, si además pueden producir el contenido en tiempo real para que estemos ahí adentro, imagínense la capacidad enorme que tienen estos modelos y cómo nos puede llevar a un terreno de culturas muy fragmentadas y poco conectadas. Para cerrar, definamos cuál va a ser nuestro futuro en los próximos 1000 días, sabiendo en dónde nos encontramos hoy. Y mi propuesta sería que más allá de la cuestión tecnológica, más allá de entender las herramientas, de usarlas, de aprenderlas, que obviamente sería como una recomendación, entender que la inteligencia artificial va a ser un commodity, en definitiva. Es una tecnología que con estas capacidades va a estar a la mano para todos. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a distinguir? Nos va a distinguir nosotros. Nos van a distinguir cada uno de nosotros. Y ahí puede haber varias respuestas. ¿Qué es lo que nos hace humanos, en definitiva? Ya hablar, escribir, no nos hace humanos. No, ya hay una entidad en el universo que habla y que escribe como nosotros. No es lo que nos... el conocimiento tampoco no es lo que nos distingue del resto de las entidades del universo. ¿Qué es lo que nos distingue? Cada uno de ustedes encontrará respuestas. Yo les podría decir, por ejemplo, tener una biografía. Claramente, como individuos o como proyectos editoriales tenemos una biografía en el mundo, un principio, un medio, un fin, que es lo que de alguna forma justifica quiénes somos. Y eso no tiene una IA. Una IA no nace, no tiene un transcurso de vida, no muere, nos distingue. Una intención, la inteligencia artificial nunca tiene intenciones, por lo menos por ahora, no se ha animado a tenerlas. Nosotros sí tenemos intenciones en cada acto que hacemos. Y claramente la intención de nuestro proyecto editorial, la intención de nuestra librería nos distingue. Bueno,
Interrogantes también de cuál es la tensión que va a ocurrir entre lo digital y lo analógico. Sabemos que lo digital genera en muchas personas una suerte de abrazo, de querer usar la tecnología, y también una tensión hacia lo analógico, ¿no? Sabemos el poder que tiene el libro como objeto papel, básicamente nace de esta tensión, ¿no? En gran parte de este rechazo al universo digital y de querer preservar y conservarnos en un modelo analógico. Ya hay varios directores de cine en Estados Unidos que están diciendo que van a hacer obras de teatro porque el cine ha muerto, porque lo que quieren es esto, es la presencialidad, lo analógico, la experiencia. Entonces hay mucho de esto que va a ganar y va a cobrar valor. Bueno, para cerrar, dos libros y ahí cierro. 2 libros de recomendaciones, ya que estamos en un foro del tema. El primero, un libro escrito en 1950 por quien de alguna forma sentó las bases de la cibernética actual. El mundo del futuro, fíjense, 1950, 1950. El mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. O sea, tenía muy claro de que nuestra inteligencia tenía límites y que la tecnología los iba a superar. Y no va a ser un mundo en el cual vamos a estar en una cómoda hamaca acostándonos para ser atendidos por esclavos robots. Claramente no es ese el mundo. Y el segundo libro, para cerrar, es una obra maravillosa de Borges que se llama El libro de arena, que tiene todas las metáforas habidas y por haber sobre la inteligencia artificial. Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena porque ni el libro ni la arena tienen un principio y un fin. Lo que probablemente no sabía Borges, o no sé, intuyo que no lo sabía o no lo vio, o tal vez sí, y por eso... Pero la arena es la base de todo lo que está detrás de las capacidades de computación. El silicio es la base por la cual se estructura todo lo que conocemos como universo artificial. Con lo cual es muy curiosa esta relación entre el libro, las páginas del libro, las historias que están detrás de los libros y la arena. No mucho más. Muchas gracias. Gracias, Daniel Benchimol. Bueno, pues hay algunas preguntas por aquí. Tenemos 4 minutos. Venga, os lanzo la primera. En este posible reparto de dinero que se le exigirá a la inteligencia artificial, ¿también se incluye a los autores autopublicados, como los de Amazon, o en editoriales de autoedición? No sé si quizá Jorge tú vas ahí en estos asuntos. Yo puedo responder. Incluirá a quien proteste. Es decir, yo no sé si... A ver, la autopublicación ha servido para... Ayer hablábamos de Amazon, y Amazon realmente interviene con su actividad en 2 mercados, en la distribución, pero también interviene en facilitar la creación con el tema de la autopublicación. No sé hasta qué punto se puede generalizar los derechos para las autopublicaciones. Si tienen reconocidos derechos, las autopublicaciones tienen reconocidos derechos de autor, que caen en la parte de los escritores y las escritoras. Pero el reparto de valor de la nueva economía o de estos modelos, todo lo que ha comentado Daniel, lo que hablas de la personalización no deja de ser intentar desarrollar esa relación íntima para controlar el consumo. O sea, estamos dando vuelta a lo mismo. Ahí, si intentamos captar parte del valor agregado de ese mercado en base a las herramientas que están fijadas hace 40, 50 años, los creadores vamos a tener problemas, porque esas saben cómo manejarlas, lo saben tecnológicamente cómo manejar el concepto de reproducción, no reproducción, llevarlo a Bruselas y tal. Hay que dar el salto y lo que decía, se tiene que reconocer, para crear este mercado de derechos tiene que determinar el derecho claro, un derecho no controvertible, no opinable. Es esto, es igual que si tú vas a una frutería, tienes naranjas y sabes que las naranjas es esto. Bueno, pues con los derechos de autor, en lugar de intentar embarrar el campo, hagámonos una idea que necesitamos un campo de fútbol en perfectas condiciones para jugar. Necesitamos
pues eso, transparencia en cómo funciona y necesitamos que no haya desequilibrios en la información del mercado. Si es que no se necesita nada más para gestionar un mercado, son 3 principios. Eso en propiedad intelectual, desgraciadamente, no lo hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, si esos 3 requisitos se formulan convenientemente y el mercado está claro y las reglas son claras, se podrá hacer para todos los que tengan los derechos que sean reconocidos. Muy bien. Más preguntas. Dice, he escuchado a algún colega escritor decir que utiliza la inteligencia artificial para validar o mejorar sus páginas. ¿Corremos el riesgo de que la inteligencia artificial nos pida derechos de autor a nosotros? Se está intentando porque hay un nicho detrás. Es decir, si nos podemos llegar a imaginar que todas las tecnológicas también generan derechos cuando se usan sus plataformas, que esto lo intentaron. Pues claro, ahí se vuelve a cambiar el mercado. O sea, están siendo correspondidos con derechos, estarían siendo correspondidos con derechos alguien que ha vulnerado los derechos para generar el negocio. O sea, yo creo que hay que aplicar un poco de análisis de sostenibilidad, ahora que está tan de moda la palabra, para pensar no solo en el corto plazo. Tenemos que pensar en el sector o tenéis que pensar la propuesta de valor. Es decir, podemos aplicar todas las mejoras, podéis aplicar todas las mejoras tecnológicas que haga que, como hemos comentado, el valor del producto en el ámbito digital, todos sabéis que es muy difícil dar valor al producto digital por productos sustitutivos, la oferta ilegal, etcétera, etcétera, porque las normas de funcionamiento del mercado no están claras. Es decir, y eso es lo necesario. Yo creo que sería catastrófico desequilibrar todavía más el poder que se tiene en el mercado. La última. Dice, Internet se va a llenar de fake news generadas en granjas de bots. ¿Podría esto llevar a hacer inútil y colapsar este modelo de inteligencia artificial? ¿Podría llevar? ¿Podría llevar esto a hacer inútil y colapsar este modelo de inteligencia artificial? No creo que lleve... A ver, no creo que sea un problema de qué causas o qué efectos va a tener sobre la inteligencia artificial. Sí, claramente, esto está ya bastante comprobado y lo vamos a ver en el futuro a corto plazo, el contenido que hay en Internet va a ser cada vez más generado por inteligencia artificial. Esto es una realidad. Es una realidad, vamos a tener cada vez más y habrá situaciones en las cuales habrá incluso intencionalidades políticas bastante concretas, ¿no? de llenar o de plasmar cierta información o cierto contenido. Contenido que puede tener todos los formatos, además. Texto, audio, video, que puede ser realmente muy creíble y en donde creo que prima mucho, que tú lo señalabas, Jorge, la educación al ciudadano. Me parece que aquí la educación crítica al ciudadano para que pueda realmente discernir si lo que está viendo o no es real, cuestionarse. O sea, creo que estamos en una era en la cual lamentablemente no podemos apoyarnos casi en confianza con nada. En algún momento, en ocasiones necesitamos confiar en algo, pero realmente vamos a tener que dudar de todo porque la línea de qué es real y qué no es muy difícil. Pero los modelos, precisamente los modelos de inteligencia artificial, saben distinguir entre esto. Entonces, con lo cual yo no creo que, por lo menos a priori, puedan absorber esta basura que también ellos generan, ¿no? Van a entender dónde hay conocimiento novedoso, dónde hay algo relevante, en dónde hay algo humano o no. No creo que los dañe o que sea un perjuicio para ellos. Yo, matizando, porque esta semana salió, yo creo que es el segundo informe que analizaba la calidad de la información que retornan los sistemas y de 2024 a 2025 se había multiplicado por 2 el grado de informaciones falsas que retornan los sistemas cuando se consultan. Esto es porque como ahora están indexando muchísima más cantidad de datos de Internet, pues es más difícil gestionar todo ese volumen. Lo que sí creo, si me permite así muy breve, yo quería traer a colación un caso puntual que es de la revista Wired, que si pueden buscarlo realmente está muy bien. Tienen un ensayo sobre una suerte de manifiesto de cómo ellos se piensan a futuro, sabiendo de tecnología y siendo una empresa vanguardia en el asunto.
Y ellos hablan de dos cosas muy rápidas, pero pueden buscar en el ensayo y es muy interesante. Uno es de contenido cero, es decir, ellos quieren generar historias e información que no haya sido publicada y que no haya sido dicha, y de alguna forma ser valiosos porque están generando realmente contenido cero, totalmente diferente a lo que está, con el desafío que eso implica. Y el segundo, la construcción de la relación humana entre los autores y los lectores. Es el desarrollo de una vinculación, de construcción de comunidades en torno a quienes escriben y quienes leen los contenidos y cómo se desarrolla esto. Porque creen que en esos dos pilares está el futuro del proyecto como editorial.